Hola queridos amigos, un nuevo día, un nuevo capítulo, una nueva ilustración, todas basadas en este maravilloso libro, este maravilloso curso llamado Un Curso de Milagros. Y como en días anteriores, hoy voy a explicar una de las ilustraciones que hice para cada capítulo. Hoy es el capítulo 9, que es la aceptación de la expiación. Entonces, si quieres ir acercándote, Moni, vamos a ver la ilustración de hoy. A ver que pongo esto un poquito más presentable. Esta es la ilustración, es bastante sencilla. Yo creo que esta es la primera ilustración donde aparece aquí la pantalla, lo que antes era una esfera, lo que había representado como una esfera, aquí aparece ahora como una pantalla de cine, curvada. Obviamente estos son símbolos simplemente, vuelvo a repetir, no es que las cosas sean realmente así, pero una manera de poder entendernos, un lenguaje simbólico de qué es lo que está pasando. Y aquí en esa pantalla el ser dormido, el ser que está todavía dormido, está viendo pues lo que su percepción, sus sentidos le muestran. Una percepción que aquí simbólicamente está como con estas gafas 3D virtuales, como unas gafas 3D virtuales, donde está viendo un escenario y está viéndose a sí mismo o lo que él identifica como sí mismo, y todos sus hermanos o todos los personajes de su sueño los está viendo reflejados en esa pantalla según sus creencias y según su interpretación y según lo que ha ido aprendiendo. Es una proyección basada en sus creencias y en sus interpretaciones y su identidad con el personaje con el que se identifica, que viene de sus memorias del pasado y de esas interpretaciones, una cosa que va proyectándose, una cosa que se interpreta en el pasado, se cree en ello, se proyecta, y eso vuelve a dar, es la raíz, vuelve a dar pie a que se siga proyectando, se vuelva creyendo, se vuelva a creer en ello, se vuelva a interpretar y se vuelve a proyectar. Y entonces es como una película continuamente, pero que en verdad lo que lo origina no es nada exterior, sino la propia mente del ser que está dormido y sus creencias, su sistema de pensamiento. Como hemos explicado antes, ¿cuál es el problema? Cuando el ser, que es este ser, o sea, o es una parte del ser real, del Hijo de Dios, que hemos comentado anteriormente. Aquí también hay estas otras estrellas representan a todos los hijos de Dios. Pues el Hijo de Dios, que es uno con todos los hijos de Dios y uno con Dios. Aquí no hemos pintado, no hemos dibujado a Dios, pero se ven los rayitos que vienen de ahí. Obviamente Dios es todo, no es que esté solamente ahí, como ya dije anteriormente, una manera de simbolizarlo, pero su presencia está siempre ahí. Pues el Hijo de Dios se ha dormido, una parte de él se ha dormido, y esa parte es la que se ha creído lo que su proyección, su película le estaba mostrando, se ha visto separado, se ha identificado con el personaje y se ha separado, mentalmente se ha creído separado de todos los personajes de su película y de todo lo que ocurre en su sueño. Y ese es el problema, pues, al creerte separado, pues crees que tienes carencias, crees que hay peligros, crees que hay razones por las que protegerte, crees en la enfermedad, crees en la muerte, crees en tantísimas cosas que además tu propia proyección te va testificando, porque tal como vas creyendo lo vas viendo después en tu proyección, y eso es lo que ocurre. Aquí una cosa os recomiendo es que veáis los vídeos anteriores y así iréis comprendiendo, porque he ido explicando gradualmente las cosas. Entonces aquí podréis entender mejor, ya tendréis una idea de lo que cada símbolo intenta decir y os será más fácil seguir estos vídeos. Aquí el ser dormido está dándose cuenta, está reconociendo que algo en la proyección, porque él no deja de, lo único que puede ver es la percepción, en la misma percepción, en la misma proyección, en su pantalla de lo que le muestra el sueño, está dándose cuenta ahora, gracias a el Espíritu Santo, que no es otra cosa que el puente que une a Dios con las ilusiones, o con la visión del Cristo, como lo llaman en el curso, ¿no? La visión divina,
con las ilusiones del sistema de pensamiento del ego, que es ese sistema de pensamiento erróneo que proyecta todas esas falsedades, pues gracias al Espíritu Santo, que aquí lo vemos aquí dibujado de esta manera, que al mismo tiempo es el Hijo de Dios, está viendo en su proyección, en su película, está dándose cuenta de que él no era tan terrible como pensaba, ni era un pecador como le habían indicado desde el principio, o tanta gente, ¿no? Pues como que en verdad la expiación, la palabra expiación que da título a este capítulo, la definición que viene desde las religiones tradicionales es que tienes que expiar por tus pecados, o sea, es una manera de pagar por el mal que has hecho. En un curso de milagro, la expiación tiene otro sentido. En la expiación, o sea, lo que estás alcanzando es a reconocer que realmente eres inocente y que no hay ningún pecado por el que expiar. En todo caso, si tienes que pagar algo, es precisamente lo único que tienes que ceder y desprenderte de ello es de las ilusiones, esas ilusiones de pecado, y esas ilusiones de que eres malvado, o esas ilusiones de que has hecho algo malvado, o que otros pueden hacerlo. Lo que ocurre es que como nos vemos separados de nuestro entorno y de nuestros hermanos, lo veamos en nosotros o no, si nos vemos separados lo vamos a ver a nuestro alrededor. La cuestión es que no solo yo, no solo tú, no solo cada hijo de Dios es inocente, es que todo es inocente, porque todos somos uno con Dios. O sea, esa es la verdad principal. O sea, todo lo que vemos que refleja pecado o que habla de pecado o de dolor o de sufrimiento o de miedo, de peligro o de carencia, todas esas son ilusiones proyectadas desde nuestro sistema de pensamiento erróneo, que tiene infinidad de maneras de traernos esas falsedades a la luz del sueño, y verlas reflejadas en el sueño. En verdad nada de eso es real. Por eso este capítulo que se llama la aceptación de la expiación, enseguidamente empieza con una sección que se llama la aceptación de la realidad, porque la expiación no es otra cosa que aceptar la realidad que está más allá de las ilusiones. Y la realidad que está más allá de las ilusiones es que nadie ha pecado realmente. O sea, el pecado no existe. Todo lo que vemos dañino, peligroso, oscuro, son ilusiones de una mente dormida, de una mente perdida, que no recuerda quién es realmente, que no recuerda que es una con lo único que hay, que es amor y Dios mismo, lo que ha originado y creado todas las cosas. Entonces aquí, el ser dormido, que en verdad no está separado, pero él se ve a sí mismo separado, está siendo aconsejado, guiado, le está siendo mostrado que él siempre ha sido inocente. Y no solo inocente, sino que él, al igual que su Padre, el Hijo de Dios que él es, al igual que su Padre, es santo. O sea, es bueno, es amor. Eso es lo que realmente es. Y aquí está a su lado está Jesús, porque en el curso, la voz que habla en el curso de milagro dice ser Jesús, pero claro, nos está repitiendo, lo que usa es su propia historia personal, la historia que recordamos de Jesús, su propia experiencia, para transmitirnos ese mensaje, porque él llegó a ser un ejemplo maravilloso, perfecto, de uno de nosotros, que llegó a comprender que era uno con su Padre y con todos sus hermanos. Y por eso él es un ejemplo perfecto, pero ha habido otros, podríamos decir, maestros, otros hermanos que han llegado a esa realización. Él es el que nos viene a través del curso de milagros. Entonces aquí la figura de Jesús, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, una representación del Espíritu Santo también, del Hijo de Dios, que ya sabe, el Hijo de Dios que sabe lo que todavía nosotros estamos aprendiendo, está guiándole a mí, en este caso, y yo vuelvo a decir, soy una representación de cualquiera de nosotros, me dibujé a mí mismo, pero cualquiera de nosotros puede verse ahí, está mostrándole, en este caso a través del curso, o a través de su voz, la voz que habla por Dios, de alguna manera, está mostrándole que Él es inocente, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es luz, y que esa imagen negativa, oscura, que tenía de sí misma, o débil, todas esas cosas que rechazamos,
Ya hemos hablado antes de ese sueño secreto. O sea, intentamos dar una imagen maravillosa, pero por dentro no estamos seguros de nosotros, desconfiamos de nosotros mismos, y eso crea una imagen oscura dentro de nosotros, que aquí le he dado la forma como de monstruo o de hombre lobo, ¿no? Y con una cadena, porque eso nos encadena y nos aprisiona, y esa imagen es lo que más nos cuesta traspasar para poder llegar a ver la luz que realmente hay en nosotros. Entonces él está descubriendo que no es nada de eso, y este es un extremo. O sea, él no es nada de eso, ni nada de todas las ideas negativas que puede tener de sí mismo. Es cierto que todavía no sabemos, es cierto que todavía cometemos errores, pero en nosotros lo que realmente somos, el Hijo de Dios, es amor, y esa es su intención. Y por eso es tan importante llegar a amarnos a nosotros mismos. Eso que se dice es dejar de ver esas negatividades en nosotros para poder llegar a ver el amor que realmente somos. Entonces aquí, al ir comprendiendo que Él es santo, y no solo Él, sino todos los hijos de Dios lo son. O sea, no quiere decir que Él sea especial, pero claro, en un primer lugar llega el reconocimiento de uno, y eso después lo puedes aplicar, puedes comprender, puedes verlo en otros también. Aquí, en su sueño todavía aparece mucha gente pues, que de una o de otra manera está castigada o está sufriendo, está dormida, tras esa identidad separada en la que se ven y en la que se sienten. Pero claro, todo es un reflejo de la propia visión, el propio sistema de pensamiento separado que tiene el ser. Él va a ver en sus sueños, no solo se va a ver a sí mismo separado, sino que va a ver a todos sus hermanos de igual manera que él se va a ver separado. Y si él se ve con defectos y con problemas, lo va a ver en su mundo. Y si incluso cae, como hay una sección de este capítulo que es maravillosa, que es la grandeza o la grandiosidad. Si incluso cae la grandiosidad, que no es la grandeza, o sea, la grandeza es la grandeza original que tenemos por ser hijo de Dios, por ser divino. La grandiosidad es cuando crees en la pequeñez, y como crees en la pequeñez, intentas hacerte grande. Empiezas a competir, tienes que superar todas esas cosas, ser mejor que los demás. Entonces, si crees en la grandiosidad, si crees en la pequeñez e intentas hacerte grande, pues vas a ver eso reflejado en tu mundo de muchas maneras. Hasta que no llegues a comprender que todos somos uno, que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios, y que en verdad lo que estás viendo es una ilusión basada en tus propias interpretaciones, y hasta que no empieces a dudar o a poner... o sea, pararte un momento y decir, ¿lo que estoy viendo es realmente lo que es, o es simplemente el reflejo de mis propios pensamientos? Hasta que no pares ahí y dudes, no te va a poder llegar la verdad de una o de otra manera. No te van a poder llegar atisbos de la verdad, y no vas a poder empezar a reconocer, a caminar el camino de buscarte a ti mismo, pero el ti mismo que realmente eres, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está pasando en él en este momento. Esta figura, el ser dormido, está dándose cuenta a través de la ayuda, porque solos no podemos. Tenemos que primero abrirnos a creer que hay algo grande con nosotros y amoroso, y que nos está guiando. A través de esa ayuda de la voz que habla por Dios, pues está llegando a reconocer, empezando a ver la grandeza, la santidad que hay en él y en todo lo que le rodean. Y esa imagen negativa y oscura que tenía de sí mismo, todas esas dudas, empieza a disolverse, ¿eh? Aquí no hay píxeles. En este caso, como es un sueño más oscuro, en este caso, lo he puesto como si fuera un agua o una sustancia pegajosa, como petróleo o algo así, que se está disolviendo, se está separando. Pero es la misma idea, es el desaparecer o el disolverse de una ilusión, ¿no? Esta es una ilusión más densa, más oscura, pero lo mismo ocurriría con otras ilusiones que nos parecen muy reales y que son más sencillas, pero que son igual reflejos de mentiras, reflejos
de cosas que no somos. En el momento que nos vemos separados, estamos proyectando infinidad de falsedades a nuestro alrededor. Y ahí están las enfermedades, están pues la carencia, la pobreza, los desastres que vemos en el mundo. Y ya he comentado en otros vídeos más sobre ello. Claro, nosotros a lo mejor no lo sufrimos directamente, muchas de esas cosas, pero como creemos en ellas, nos vemos separados y creemos en ellas, pues las vemos reflejados en otras personas, en otras partes del mundo, en otras historias. El punto es llegar a la expiación, es llegar al convencimiento, al darnos cuenta que todo proviene de la mente, todos son reflejos de la mente. Y todos esos reflejos erróneos de una mente dormida no están ocurriendo realmente. La única mente que realmente existe es la mente de Dios, y todos somos uno con ella y estamos con ella. Y esa mente solo crea amor, y solo crea bondad, y solo crea paz, solo crea lo que es genuino, lo que es de sí misma, se da, se extiende a sí misma. No puede crear falsedades y carencias y miedos y peligros. Eso la mente de Dios no hace eso. Solamente una mente dormida que se ha olvidado de quién es puede hacer eso, pero no son realidades, son proyecciones, son ilusiones. Y eso es lo que ocurre con cada uno de nosotros mientras estamos en el sueño. El objetivo es llegar en un momento dado, en un futuro, o en un instante, ya hablaremos del instante santo más adelante, llegar a entender, a aprender, ese es el buen uso del tiempo. El tiempo no es real tampoco, el tiempo lineal. El buen uso del tiempo es usar esta experiencia en el sueño para ir aprendiendo con la guía del Espíritu Santo, tal como lo llaman en el curso, quiénes somos realmente, y aprender a identificar lo que es ilusión y lo que es lo que es un reflejo lo que es una ilusión, el reflejo del sistema de pensamiento del ego, de ese sistema que se ve a sí mismo separado, o lo que es un reflejo de la verdad y de Dios, de las cualidades divinas. Y eso es el aprendizaje que estamos aquí, mientras estemos en el sueño, mientras estemos en esta realidad virtual en el que nos estamos dirigiendo. Es un camino ascendente hacia una visión más perfecta, que se va aprendiendo también a través de la percepción y a través de nuestros sentidos, pero sí porque estamos escuchando la voz que viene desde más allá de ellos. Y cuando digo voz, no tiene por qué ser una voz con palabras o una voz sonora, sino esas sensaciones o esa luz que de una o de otra manera nos va guiando y que empezamos a reconocer, y que es parte del aprendizaje en el curso, aprender a reconocer esa voz que siempre está con nosotros. Nunca estamos solos, siempre está con nosotros, y solo tenemos que abrirnos a escucharlo, y ya iremos viendo maneras de hacerlo en los próximos capítulos. ¿Tú tienes algo que decir, Moni? No, de momento, fantástico, muy claro. Muy claro, sí. Sí. No sé. Es que la expiación, como lo has explicado, es nada más que aceptar que has errado, no pecado, pero has errado, y aceptar la corrección de lo que has malentendido. Exactamente. Y es muy bueno. Es más suave que claro, lo que es la definición tradicional, que está basado en el pecado como algo inamovible. Ya. Y es bueno que lo hayas dicho, lo de la corrección. La corrección no la hacemos nosotros. No. Nosotros sí tenemos que aprender a darnos cuenta y a identificar lo que... Un momento, esto no puede ser. Porque Dios es amor, Dios nunca haría eso. Algo estoy entendiendo mal, algo que viene de mis recuerdos, de mi pasado, estoy interpretando mal esto, me estoy creyendo lo que la película, el sueño, el teatro me muestra, y estoy olvidando que Dios nunca, y ni el Hijo de Dios. Ahí está la grandeza, el reconocer, vamos a ver, que es la grandeza de Dios, y yo soy su hijo, y este es su hijo. O sea, esto es imposible. Ni él me va a hacer daño, ni me va a atacar, ni puede estar sufriendo, ni yo tampoco, por supuesto. Entonces, esa corrección
no la puedes hacer tú. Esa corrección se la tienes que entregar a la luz, se la tienes que entregar al Espíritu Santo, a Dios, pero tienes que reconocer que has errado y tienes que reconocer que eso no es algo real, sino que es una ilusión proyectada por ti. Es algo que el error ha estado ahí, te has creído algo que no es, porque estás acostumbrado, ten paciencia contigo, estás acostumbrado a eso, te has creído algo que no es y es lo que estás viendo ahí. Entonces, independientemente de lo que veas, sabes que eso no es cierto. Y entonces lo entregas. Lo entregas y dices, tuyo es, hágase tu voluntad. Ahí hay otro punto muy importante. La voluntad de Dios, que tanto se dice, hágase tu voluntad, en verdad es la nuestra. Porque yo no soy el ser que creo ser o que he creído ser hasta ahora. Nuestra voluntad no está dividida. Está dividida en la identidad que he asumido. Que yo estoy separado de Dios y su voluntad no es la mía. Entonces, claro, es normal, tú quieres mantener tu voluntad, pero es que no existe otra voluntad. La única voluntad que existe es la voluntad de Dios. Entonces, lo mejor, y además no solo lo mejor, sino lo único que puedes desear, porque todo lo demás es falso, es que la voluntad de Dios se cumpla, que es la tuya, porque tú eres su hijo, tú eres su extensión, tú eres su creación. Y entonces pues lo que haces es entregarlo, porque todavía no sabes cuál es tu voluntad. Desde aquí no sabemos. Ahora sabemos que está relacionado con el amor, con la paz, con la unidad, con el todos ganan, nadie pierde, todos somos uno. La extensión del amor, eso sabes que son los valores intrínsecos de la voluntad divina. Y con eso es con lo que te alineas y en todo momento pides guía al Espíritu Santo que siempre va contigo. Para que te vaya llevando y que te vaya ayudando a ver las cosas claras y a aprender lo que tienes que aprender. Esa es tu función aquí. El perdón, ir reconociendo, perdonar, es reconocer que no hay nada que perdonar. Es reconocer que lo falso y ver la realidad que está detrás de las ilusiones, o poder entender el amor y la grandeza que está ahí detrás de las ilusiones y dejarte guiar, dejarte ayudar mientras tanto por el que sí sabe, que ese siempre está contigo. Y sobre todas las cosas, amor, te ama inmensamente al ser que tú realmente eres, ¿no? Entonces ese es el objetivo y bueno, lo vamos a ir recordando en los próximos capítulos también, pero yo creo que aquí es un buen punto para terminar. Muchas gracias por todo y hasta mañana en el próximo capítulo. Será el capítulo 10, ahora no recuerdo cuál es, pero aquí estaremos. Un abrazo grande, os quiero.